Bienvenidos al Sofá de Ante Todo Colombia. Hoy estamos con un candidato, el más joven de la lista del Consejo de Bogotá. Bienvenido, Sebastián. Bueno, muchas gracias Ante Todo Colombia, Luis, Ale, de verdad gracias por este espacio y pues especialmente a todos los que nos están viendo en estos momentos para conocer realmente quiénes somos los candidatos y cuáles son estas opciones que tenemos para poder votar conscientemente y por muy buenas opciones el 27 de octubre. Gracias por estarnos acompañando hoy acá en el Sofá Ante Todo Colombia. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Recordarles a los que se conectan que nos escriban desde dónde nos ven y sus preguntas para el candidato al consejo más joven que hay acá en Bogotá. Pero ya vamos a hablar de ese tema, Sebastián. Cuéntenos un poco sobre cómo ha sido su experiencia con todos los paros y el transporte y demás, que sé que usted ha tenido por ahí afectaciones. Claro, bueno, yo soy un joven que siempre se ha movilizado en Transmilenio, siempre se moviliza en transporte público. Me consta. Así es. Y bueno, muchas veces como tal los paros y este tipo de manifestaciones que son legítimas afectan muchas veces la movilidad y hay que ver cómo podemos hacer ese equilibrio. Claramente tenemos como jóvenes, y yo soy un joven que defiende la manifestación de los estudiantes y está en contra de la corrupción que está sucediendo en estos momentos en la Universidad Distrital. Sin embargo, pues hay que ver cómo podemos hacer una manifestación mucho más estratégica. Evidentemente la movilización en calle siempre va a ser importante y siempre va a ser una forma de hacer presión social, pero con presión política creo que vamos a poder tener una mayor incidencia. Así es, y con diálogo también, porque muchas veces personas que son ajenas a las marchas se infiltran a estas y generan desórdenes, afectaciones que le terminan costando cientos de millones a la ciudad y más que la ciudad, mejor dicho, al bolsillo de cada uno de nosotros. Claro que sí, justamente lo hemos evidenciado muchas veces estas marchas. Pierden ese valor social o pierden ese valor por personas que están infiltradas y pues tienen el objetivo de hacer daño no solamente a quienes están internamente en la marcha, sino también a los ciudadanos y a los espacios públicos. ¿Usted ha salido a protestar, Sebastián? Sí, yo he salido a protestar más de una vez. Mi primer marcha fue por la paz en el año 2016. De hecho fui uno de los organizadores de varias marchas multitudinarias. De hecho hace 3 años se cumplió la marcha del silencio de la cual fui convocante junto al movimiento de Javerianos por la Paz, y en estas marchas recientes también he participado claramente desde una posición pacífica y una posición en la que reclamamos derechos como estudiantes y también pues combatimos la represión por parte de la policía, pero también el vandalismo que muchas veces se comete en estas movilizaciones. Así es, Sebastián, cuéntanos un poco sobre lo de la red de jóvenes políticos. ¿Qué ha pasado con ese tema? Bueno, la Red Mundial de Jóvenes Políticos es una organización que sigue creciendo, es una organización internacional apartidista, pero es una organización política que busca generar ese empoderamiento de los jóvenes en diferentes escenarios, cambiar ese pensamiento, de pronto esa perspectiva que tenemos sobre los políticos, y es que el político no solamente es el que se lanza a las elecciones. Un actor político son todos los ciudadanos y cometemos y realizamos acciones políticas todo el tiempo desde diferentes perspectivas, y eso es lo que queremos generar en los jóvenes. Hoy en día los jóvenes cada vez sienten mayor desinterés o desapego a la política. Apatía. Exacto, y eso es peligroso porque justamente por eso podemos seguir teniendo corrupción, por esto vamos a seguir teniendo casi que los mismos de siempre, que es como la queja común del ciudadano, y no generamos esa renovación política y tampoco una transición hacia espacios democráticos mucho más participativos. Entonces es ahí donde la red tiene esa responsabilidad y esa meta de poder incorporar más jóvenes en la participación política, pero no solo es eso, también tiene la misión de despolarizar, que es una problemática grave que hoy en día tenemos, que sufrimos una satanización prácticamente de la izquierda a la derecha o del centro inclusive, cuando no hay ese diálogo que permita a las partes políticas construir desde la diferencia, y esa es la apuesta que tenemos desde la red. Ya somos más o menos 200 integrantes en Colombia, pero pues ya al día de hoy estamos en 27 estados, incluyendo Europa, incluyendo pues toda América Latina y también estamos llegando muy pronto a África y Asia. Así será. Así será. ¿El link? El link, bueno, la red, bueno, para que puedan conocer sobre la Red Mundial de Jóvenes Políticos, en Instagram estamos como redpoliticos.co, igualmente que en Twitter y en Facebook pueden encontrarnos como la Red Mundial de Jóvenes Políticos Colombia. Para que le mandes el link a todos. Sí. Y Sebas, pues importante también decirle a las personas que nos ven que Sebastián es el presidente. El director director nacional de Colombia.
aquí por aquí la compañía también directora internacional, Sí. justamente son muchos jóvenes que han incidido en estos espacios y hemos coincidido. También han llegado personas nuevas que pues, realmente no conocemos, pero tienen un gran talento. Y de todas las regiones que son más Exacto. importantes para que tengan participación, y lo más bonito es eso, es que efectivamente hay personas, hay jóvenes de todos los sectores políticos trabajando conjuntamente para sacar adelante el país. Así es. O sea, que yo soy amigo de los directores. Buena vaina. Sí, amigos los directores, pero ahí vamos trabajando. Es cierto, Claro. eso es un solo nombre porque finalmente nosotros somos también, igual que todos los jóvenes que estamos en la red, somos digamos que estamos a la par y Claro. trabajamos de manera continua junto Claro. con ellos. Además que hay la presencia de jóvenes de diferentes partidos, desde, por ejemplo, por decirlo así, el partido de las FARC, que hay miembros ya, hasta el Partido Centro Democrático, y lo más interesante es que todos estamos trabajando en equipo. Y las diferencias ideológicas pues no nos han impedido poder trabajar conjuntamente. Así es. Bueno, vamos a compartir. Pueden seguirme una vez en redes si quieren también seguir viendo este Facebook Live como Sebastián Alberto Solano en Facebook, en Instagram como sebastiansolano.co y en Twitter como Sebastián Innova. Bueno, ahora sí, Sebas, yo creo que para no acortar el tiempo, empecemos. Para todas esas personas que no te conocen o los que ya te conocemos, pero no sabemos detalles de tu vida, cuéntales quién es Sebastián Solano y por qué tan joven decide lanzarse al Consejo de Bogotá. Bueno, Sebastián Solano, soy yo un joven de 21 años, muchas veces la gente se sorprende, ¿por qué 21 años si se les lanzó el consejo? Yo creo que muchas veces la edad no tiene que ser el impedimento. Hoy en día las personas reclaman gente nueva y esta es la oportunidad para tener gente nueva en el poder. Pero bueno, no simplemente es una iniciativa de querer ser joven en la política ya. Esto surge desde que tengo 15 años de edad. Yo estaba en el colegio, soy egresado de un colegio público, orgullosamente, soy hijo de una familia trabajadora. ¿De cuál colegio? Del colegio Distrital Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Un saludo para toda la gente de Venecia que nos Así está viendo es. hasta ahora. Que son grandes líderes, cada vez están creciendo más y están generando más acciones. De hecho, tenemos miembros de la red también hoy en día que están llegando a estos espacios. Y bueno, salí del colegio Distrital Venecia. Bueno, antes de salir, inicié un proyecto social que se llamó Tunjo Market. Y yo encontré la necesidad de generar oportunidades para los vendedores informales, que son pues muchas veces aquellos que están con sus carritos, con sus puestos en la calle. Y yo decía, bueno, el comercio informal es una problemática que se genera a raíz del desempleo, a raíz de la falta de oportunidades, y es un fenómeno global, no es algo que solamente esté en lo local. Entonces tenemos que buscar una solución que atienda las oportunidades que estos vendedores necesitan. Fue cuando hice ese proyecto en grado 11 como mi proyecto de grado y empecé a explorarlo hasta que un día me dijeron, inscriba su proyecto a la alcaldía de Tunjuelito, de pronto pueda ser Elegido. Exacto, elegido además por la financiación de muchos recursos que se destinan hacia las iniciativas ciudadanas. Y yo dije, bueno, no creo que me lo acepten, yo tengo 15 años, que me van a aceptar un proyecto de estos. Bueno, pasó el tiempo, presenté todos los documentos, hice toda la formulación y resulta que el proyecto fue ganador. Y de hecho fue el primer proyecto ganador luego de 4 años consecutivos que venían ganando los mismos. Entonces se aprobó un recurso para este proyecto, fueron 7 millones de pesos que se destinaron. Y yo pues con 15 años yo decía, ¿qué hago con esta plata? Pues ahí fue cuando comencé y tuve la responsabilidad de comenzar a trabajar con estos dineros que pues a pesar de que no eran muchos, pues para un joven y para un pequeño proyecto era un recurso importante. Y fue donde hicimos talleres de marketing, hicimos ferias de emprendimiento, hicimos limpieza de todo el sector público, donde todo el espacio público donde los vendedores trabajaban. Y fue toda una implementación de este proyecto para generar oportunidades y fue donde articulamos al IPES, articulamos a SEO Capital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y fue todo un gran proyecto que como resultado tuvo una ponencia de política pública y fue una política pública de espacio público construida desde las bases con los vendedores informales. Esta política fue presentada en muchas universidades, entre ellas la Universidad Javeriana, que fue la que luego de esto me dio la oportunidad de poder estudiar en la Universidad Ciencia Política, justamente un área que se centra en muchas partes sobre la creación de políticas públicas, pero sobre todo el trabajo también con comunidades. Sebas, pues usted entra a estudiar a la Javeriana gracias a esa política Así pública es. que usted logra llevar a cabo. Así es, pues como joven egresado de colegio público no tenía la posibilidad de pagar una universidad. Muchas veces, y creo que casi todas las universidades privadas en Colombia, los costos ascienden cada año y pues el acceso a la universidad pública cada vez es más restringido.
Entonces fue gracias a esta posibilidad que la Universidad Javeriana me dio la posibilidad de entrar con una beca crédito, con la cual hoy en día sigo estudiando, y fue gracias a este proyecto, esta iniciativa que fue a partir de una iniciativa, a partir de un liderazgo local, que pude entrar a estudiar ciencia política y que hoy en día ya estoy en mi 9º semestre. Y haciendo maestría. Así es. La Universidad Javeriana, justamente por el desempeño académico y por digamos, los procesos que vienen adelantando para formar mejores profesionales, mejores javerianos en el campo profesional, amplió la posibilidad de iniciar la maestría y fui seleccionado dentro de un pequeño grupo para poder ya desarrollar mis estudios de posgrado, a lo que hoy en día me encuentro ya en mi 2º semestre de maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública. Bueno, o sea, si usted nos habló justamente de lo difícil que es para un joven de Bogotá entrar a la universidad, incluso muchos estudiar su colegio. Así es. ¿Usted qué propone para la educación acá en Bogotá? Bueno, yo he encontrado una gran problemática como egresado de colegio público, pero también Sí. estudiante de universidad privada bajo ciertas condiciones. He encontrado que muchas veces las políticas de educación media y básica y educación superior se piensan de forma separada. Y es ahí donde tenemos que crear ese puente, porque al dividir estos dos ejes de la educación, pues generamos una brecha que cada vez va a ser mucho más amplia. Porque estamos formando jóvenes en los colegios que no siempre están preparados para llegar a la educación superior y eso genera una brecha, exacto. Pero también encontramos que hay una puerta muy cerrada para acceder a la educación superior, entonces especialmente a la educación pública. Entonces, en ese sentido, yo he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes docentes de diferentes instituciones. De hecho, este año he visitado más o menos unos 45 colegios públicos en Bogotá, y es justamente hablando con los jóvenes y con los docentes, encontrando cuáles son esas alternativas y la posibilidad de poder construir un plan de educación que desde la Alcaldía de Bogotá se impulse, pero también desde el Consejo de Bogotá se generen acuerdos para estimular estos procesos de articulación. Pues es importante generar ese puente entre los colegios públicos y privados y las instituciones de educación superior públicas y privadas. ¿Y cómo? Es importante comenzar a promover la participación. Cuando un joven comienza a incidir en estos escenarios universitarios, tiene mayores posibilidades de llegar a la universidad. Muchas veces, o casi todas las veces, el principal canal de comunicación, el canal de articulación con la universidad es el ICFES. Sí. Cuando sabemos que no es un examen que mida realmente las capacidades cognitivas, pero también las capacidades medidas en talentos de los jóvenes. Tenemos que crear otro tipo de alternativas para poder garantizar el acceso a la educación superior. Que no sea solo mi caso el que se generó para llegar a la universidad por medio de estas iniciativas, sino que sea el caso de muchos jóvenes, aquellos jóvenes que tienen talento en el deporte, aquellos jóvenes que tienen talento en el arte, en diferentes áreas, comenzar a centrarse, y eso es lo que va a hacer, en primer lugar, hacer que tengamos menos jóvenes frustrados que salgan del colegio. En segundo lugar, tenemos más jóvenes que acceden a la educación superior. Hoy en día, solamente el 50% de los jóvenes egresados de los colegios públicos acceden a la universidad y cada vez va reduciéndose. Entonces, además hay que tener en cuenta también la deserción. Muchas veces, estando dentro de la universidad, se generan también problemas, bien pueden ser personales o académicos, que hacen que el joven deserte. Tenemos que generar programas integrales que conecten al joven también después de la universidad al campo laboral, por medio del emprendimiento, por medio de la innovación dentro de las carreras y la investigación. También la educación para el trabajo, que es tan importante, porque muchas veces pues se encargan las universidades de formarnos, pero no formarnos para lo que verdaderamente necesitamos y darnos las herramientas para lo que verdaderamente necesitamos allá afuera, que es la vida laboral. Así es, definitivamente tenemos que cambiar el sistema de educación tradicional. ¿Cómo se cambia esto? Suena una idea muy loca, una idea muy revolucionaria, pero es que realmente es posible y lo hacemos con pequeñas acciones. Y es comenzar a promover un sistema de educación que forme habilidades para la vida, no solamente conocimientos, sino habilidades para la vida que, en primer lugar, forman talentos, jóvenes con talentos, y en segundo lugar también forman personas con inteligencia emocional, que es algo tan necesario que hoy en día necesitamos. Así es. Bueno, Seba, sabemos que en cuanto a participación juvenil siempre has estado muy activo. De hecho, para los que no saben, Sebastián fue el creador de los Meme Books, que ya ahorita nos va a hablar bien de eso. Pero entonces, ¿cómo incentivar a los jóvenes, así jovencitos como tú que tienes 21 años, para que también participen en política y vean que este es el camino de verdad para cambiar las cosas, y no ese camino, digamos, de alguna u otra manera que muchos lo ven como un camino turbio, que no les gusta y que les genera tanta apatía? Bueno, justamente es poder encontrar una causa.
Hoy en día los jóvenes en política ya no nos movilizamos por casas políticas o por grandes ideales políticos que casi hoy en día no los encontramos tan presentes en muchos partidos políticos. De hecho, hoy en día, y es la naturaleza, por ejemplo, ante todo Colombia, de poder crear una colectividad que no necesariamente se acople a un partido político, sino que construya un ideal colectivo en torno a una causa política. Y esa es la apuesta que queremos los jóvenes comenzar a impulsar, crear causas, que por ejemplo tenemos las causas ambientalistas, las causas animalistas, diferentes tipos de causas que justamente impulsan un sentido social, movilizan también a la gente. Yo creo que esa fue la posibilidad de poder, en mi caso, llegar a la política. Para ser honesto, yo cuando pequeño quería ser artista, quería ser cantante, pero cuando... ¿Qué tal es para cantar? No sé, algún día lo veremos. No. Pero no crea, usted tenía ya la venita política, porque Sí, yo sé exacto. que él, bueno, no sé cuántos años tenía Sebastián, tenía 8 por ahí, Tenía 7. 7 años se había cruzado de Luis Carlos Galán. Así es, razón por la cual ahorita estoy con Carlos Fernando Galán, porque es justamente seguir impulsando esa vena, ese La vena liberal. liberalismo del puro, que justamente Luis Carlos Galán en su momento trajo a Colombia. Y bueno, digamos que cuando pequeño sí sentía ese perfil social, ese sentido social, pero lo conectaba mucho con el arte, ¿no? Porque el arte también es una manifestación política, y de hecho es una forma en la que también muchos jóvenes nos conectamos. Entonces, de hecho, pues yo cuando pequeño tenía esa vena política, pero también me gustaba el arte, pero cuando encontré la posibilidad de poder conectarme con la gente, de poder también hacer ese enlace y de generar esa incidencia, yo me enamoré de la política. Pero cabe destacar que me enamoré fue de la política y no de la politiquería, que es lo que hoy en día los jóvenes conocemos en diferentes espacios y es lo que cada vez nos hace más lejanos. La política tiene que profesionalizarse, la política tiene que comenzar a generar nuevas formas o nuevas dinámicas de participación para que los jóvenes nos conectemos. De hecho, una de ellas fue los memes. Sí. Hoy en día los memes es un nuevo lenguaje político, es un nuevo lenguaje comunicacional, bajo los cuales se informa o muchas veces se desinforma. Pero justamente es la forma en la que podemos conectarnos, y fue esa loca iniciativa que surgió con los meme books, que fueron aquellos cuadernos de memes políticos que a inicios de año fueron virales, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del país, y que fue poder comunicar la realidad política por medio de un meme. Y eso fue la forma en la que conectamos a muchos jóvenes. De hecho, cuando yo entregaba algunos cuadernos a la universidad, llegaban los niños como de grado sexto, séptimo, con su papá y la lista de los cuadernos, y decía, bueno, yo quiero el de Petro para el de matemáticas, quiero el de Fajardo para el de sociales. Y es justamente generar esa conciencia política de una forma diferente, distinta a la tradicional, que pues también se vuelve muy cuadriculada. Justamente, mira, yo para hablar un poco de esa experiencia personal, pues yo cuando estaba en el colegio veía clases de teatro, veía clases de técnica vocal, clases de danza, clases de producción audiovisual, y llegar a una carrera tan cuadriculada como la vez en lo de la ciencia política, para mí fue un reto, pero justamente ese tipo de cosas son las formas que uno puede comenzar a generar innovación, y por eso es mi apuesta central, la innovación política y esa participación de los jóvenes en la toma de decisiones. O sea, si usted bien lo ha dicho, las dinámicas del mundo van cambiando y nosotros tenemos que acoplarnos a ellos. En ese sentido, la tecnología juega un rol fundamental. Y para allá iban a Felipe, porque precisamente aquí por las redes, Simón Monroy pues nos manda saludos. Primero, un saludo para Simón, muchas gracias por vernos hasta ahora, y pregunta que cómo vincular la tecnología con la seguridad en la capital. Bueno, hay que partir de 2 puntos. El primer punto es que la tecnología es un eje central hoy en día y es transversal a todas las decisiones que tomamos. Yo creo que ya aquí como centennials y millennials en este rollo nos sentimos identificados con la tecnología, crecimos con la tecnología, y es importante que comencemos a aplicarla en diferentes sectores. Y por otro lado, pues en Bogotá también tenemos un grave problema, que es la inseguridad. Ya hoy en día no se puede hablar de seguridad, y pues justamente fui víctima también de robo hace poco en Transmilenio, que fue el robo más común, que es el hurto de celulares, y ahí fue donde encontré una gran deficiencia, y es la falta de elementos tecnológicos para hacer seguimiento y control al hurto y a la inseguridad en Bogotá y en Colombia. Y es ahí donde encontramos la posibilidad de poder conectar la tecnología con la seguridad, y es poder generar esas herramientas, esos software que por ejemplo el distrito necesita para poder articular por ejemplo las cámaras de seguridad. Hoy en día pues tenemos algunas cámaras, pero es importante también conectarlas con los agentes de seguridad privada, justamente para generar una conectividad y una microseguridad dentro de los territorios, pero también tener soluciones prontas. Por ejemplo, voy a contar brevemente mi experiencia. Hoy en día muchos tenemos un teléfono celular, teléfono móvil, que pues se denominan los teléfonos inteligentes,
y que estos teléfonos inteligentes tienen un sistema incorporado que nos permite hacer un seguimiento. Pues efectivamente yo tenía mi teléfono en Transmilenio y siempre pues, no es necesario tener también un mega software para poder implementar esto. Yo descargué una aplicación que que impide que alguien que tome el celular sin inscribir la clave pueda apagar el dispositivo. Eso hace que si por ejemplo alguien te roba el celular y intenta apagarlo, no lo va a poder hacer. Entonces cuando me sacaron el teléfono, yo automáticamente me bajé en una estación cercana a un amigo y rastré el celular, y tenía el celular rastreado porque no lo habían podido pagar, y vi todo el recorrido. Entonces me dirigí hacia una estación de policías para hacer el denuncio, pues para manifestar que mi celular se encontraba en determinado lugar, y pues la respuesta fue: ya perdió. Eso no solamente refleja una a veces involuntad institucional por parte de la policía a la hora de resolver este tipo de problemas, sino también una falta de herramientas que le permita a la policía de poder hacer un control y un seguimiento de este tipo de casos. Así es. Entonces ahí fue donde justamente me genera esa pregunta: no solamente la inseguridad crece sola, sino que también crece a veces con la falta de herramientas que tiene la policía para poder atender este tipo de casos. Y si nosotros mismos pudimos, yo mismo pude, que soy un pelado, un joven, ¿por qué la institución policial no puede tener un sistema incorporado que permita hacer este seguimiento y hacer un control de los celulares robados? Pues es justamente una de las apuestas que tenemos que incorporar con la tecnología, que no sea cada uno, pues obviamente tienen que generarse también campañas del uso adecuado de las tecnologías. Muchas veces tenemos este tipo de dispositivos pero no sabemos cómo usarlos correctamente, y pues esa es una forma también de hacer la apropiación tecnológica. La tecnología no solamente viene con instalaciones de cámaras, la tecnología y la seguridad no solamente vienen con sistemas y grandes infraestructuras, sino también de algo tan sencillo que es saber utilizar la tecnología para nuestro beneficio. Entonces se tienen que hacer, hacer campañas de concientización y campañas de conocimiento sobre cómo poder crearse microseguridad desde nuestros dispositivos móviles, pero también darle las herramientas a la policía para poder hacer un uso adecuado y un control adecuado de la seguridad de la ciudad. ¿Y cómo responder ante? Porque ya este mismo caso le han ocurrido a un par de amigos a mí que han rastreado, saben dónde está su iPad, su celular, pero la policía le dice: ya se perdió, así sepa dónde está. Exacto, es algo que también tenemos que comenzar a trabajar desde la seguridad, desde la policía. Es cierto que capacitarlos. Hay que generar una capacitación, pero también hay que mantener el buen nombre de la policía. Y el buen nombre de la policía también se tiene que mantener sacando algunas manzanas que no están, podríamos decir, manzanas podridas dentro de la institución. Sí, en últimas, la ciudadanía tiene que recobrar la confianza de la policía. Ese es el reto, de hecho, que tenemos con la apuesta de gobierno abierto, que es una apuesta que yo mantengo desde la universidad. De hecho, en eso fue mi investigación de pregrado, mi tesis, que es cómo generar la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes. Pues hablemos del ciudadano en general por medio del gobierno abierto, que es una nueva apuesta global que Colombia aún está construyendo sus cimientos dentro de esto. ¿Y qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es un gobierno donde tenemos la tecnología, pero también tenemos la participación como unos instrumentos para construir gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? La comunicación e interacción entre los actores del Estado, los actores ciudadanos, inclusive los actores privados, para generar una mayor eficiencia dentro de las actividades de gobierno, para mejorar políticas, para mejorar acciones, para acabar con problemáticas sociales que tenemos comúnmente, en un sentido de la innovación del Estado y una innovación de la democracia. Y Sebastián, aquí nos siguen llegando preguntas por las redes. Juan Rondón nos pregunta: ¿qué propuesta tiene para mejorar la movilidad en la ciudad? Y que no le hable de metro, que él quiere saber es cómo mejorar los CIR y la ruta de Transmilenio. Bueno, tenemos un problema, y es que muchas veces, y bueno, de hecho es lo que hemos evidenciado en los debates recientes con los candidatos a la alcaldía, y es que o se centra la discusión en Transmilenio o se centra la discusión en el metro. Y desde Bogotá, para la gente junto a Carlos Fernando Galán, creemos que ninguna de esas dos son las únicas soluciones. Tenemos que pensarnos en un sistema multimodal de transporte que nos permita tener una conectividad no solamente al interior de la ciudad, sino también en las zonas periféricas de la ciudad, por ejemplo en el occidente, o en las salidas de la ciudad como Chía y Soacha. Justamente los grandes problemas de movilidad los presentamos justamente son en estas zonas, sí, porque son las únicas vías de acceso a la ciudad. Tenemos en cuenta que Bogotá tiene también una alta población flotante, que también tiene que tener una integración de un sistema de transporte que nos permita tener una mayor
movilidad y una movilidad mucho más eficiente dentro de la ciudad. Y bueno, es ahí donde tenemos que pensar en primer lugar, pensar a Bogotá como una ciudad-región, y es por eso que es muy importante avanzar en la construcción del tranvía o como tal del sistema de transporte que es el Regiotram. El Regiotram, que nos permite tener una conectividad con el territorio, con los diferentes municipios aledaños a Bogotá. Tenemos que también construir unas estaciones de Transmilenio que sean adecuadas al espacio. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un grave problema con la carrera séptima. A pesar de que avanza cada vez más la licitación sobre Transmilenio por la séptima, va a generar ciertos problemas ambientales y va a generar también ciertos problemas dentro del territorio, pero tampoco tenemos que pensarnos a la carrera séptima como una avenida de solamente los 2 carriles, que pues también necesita una movilidad y una conectividad, y es por eso que se tienen que pensar estaciones integrales que no ocupen todo el espacio, sino que permitan tener una mayor movilidad y que no afecte justamente a los ecosistemas. El Transmilenio, por ejemplo, por la 68, por la avenida Boyacá, son necesarios. Pues por la séptima es lo que estaba mencionando hace un par de minutos. Pues justamente ya avanza la licitación, van a haber predios que van a ser muy complicados de comprar, y es ahí donde tenemos que pensar en una solución pronta. Pues por ejemplo, yo soy usuario de la séptima porque estudié en la Universidad Javeriana y 40 con séptima. Por ejemplo, los híbridos, que es un sistema de transporte público, exacto, el 80, el 81, el 84, han sido muy útiles porque también conectan, pero entonces tenemos que pensar cómo de pronto son las microestaciones, no propiamente dentro de los separadores, sino que podamos tener unas estaciones que nos permitan tener una mayor comodidad y que nos permitan tener un mejor desplazamiento de los vehículos sin afectar la infraestructura del espacio, porque eso también nos va a generar muchos problemas, tanto de construcción de obra, pero también problemas legales, justamente con muchos predios que no van a poder ser comprados. Entonces, por ejemplo, van a pensarse también el Transmilenio, pero también tiene que pensarse otras formas como el metro, que sí efectivamente tiene que hacerse, como el Regiotram, pero también otros sistemas de transporte que conecten al occidente con el centro. Sí, generalmente todo el sistema de transporte se ha chapinalizado, es el término que popularmente se le dice, se piensa justamente para el centro de la ciudad, pero tenemos desconectado al occidente de Bogotá, tenemos conectado al suroeste y al suroriente de la ciudad. Tenemos que conectarlo con un sistema de transporte eficiente y un sistema que también sea amigable con el medio ambiente, porque hoy en día tenemos una contaminación absurda gracias a un sistema de transporte que no tiene las precauciones ambientales. Yo soy residente del barrio Madelena, justamente la localidad de Ciudad Bolívar, y conecta con la localidad de Bosa, con el barrio Villa del Río, conecta con Kennedy en el barrio Boitá, y Tunjuelito con el barrio Venecia. Entonces justamente estoy en el epicentro y es uno de los que hace unos meses fue declarado en alerta naranja por la grave contaminación que tuvimos en ese territorio. Es porque justamente hay un tránsito constante de vehículos de carga pesada, de transporte público, y es como tenemos que pensarnos a la ciudad, que también necesitamos no solamente una movilidad eficiente, sino una movilidad que sea verde. Una movilidad verde en el sentido en el que podamos tener la posibilidad de transportarnos y de transitar tranquilamente y respirar aire puro dentro de Bogotá. Así es, Sebas. Bueno, Sebas, ahorita Alejandra nos contó que usted se disfrazó a los 7 años de Luis Carlos Galán. Usted dice que tiene una vena liberal de toda la vida. ¿De dónde nace esa vena liberal y ese interés por la política? Bueno, yo podría decir, y no quiero relacionarlo, que mi familia materna especialmente viene de una tradición liberal, mi familia paterna es conservadora, entonces es una mezcla y es un frente nacional muy raro, pero justamente yo creo que esa vena liberal, más allá de pensarse como partido o como un ideal político, ha sido más en la creencia de las libertades individuales. Es la creencia también de poder construir desde las diferencias y una posibilidad de poder como tal avanzar, de desarrollarnos. Y desde pequeño crecí con ese pensamiento y con esa ideología, y fue cuando vi en una tarea del colegio que yo tenía, yo todavía me acuerdo, yo estaba en segundo grado, primer grado, y tuvimos que hacer como una investigación sobre cuáles eran nuestros próceres de Colombia. Entonces yo había visto a Luis Carlos Galán y me tocó disfrazarme para una presentación, y bueno, fui, lo representé y me gustó el personaje, pero más adelante, unos meses después, se acercaba Halloween, que ya también estamos cercanos a Halloween. ¿Quién sabe qué hay otra vez de Luis Carlos Galán? No, de Carlos, quién sabe. Pues ya con esa chaqueta parece Carlos,
Pero entonces ahí en ese momento yo dije, mami, quiero disfrazarme otra vez de Luis Carlos Galán, quiero volver a interpretarlo porque es un personaje que trae mucha energía, es un personaje que genera una inspiración y genera una vibra dentro de uno. Entonces, y un cambio también. Exacto. Esa es la apuesta que queremos y es la Colombia que queremos. Yo creo que hace varios años que Bogotá perdió esa esperanza. Bogotá y Colombia perdió la esperanza de poder cambiar y de poder construir un mejor país, y yo creo que la esperanza debe seguir viva, sino que debemos elegir bien para poder construir esa Bogotá y esa Colombia que queremos. Y Sebas, no solo elegir bien, sino también nosotros como ciudadanos debemos aportar nuestro granito de arena. Y precisamente sobre esto, Alejandra Lozano, que nos está viendo hasta ahora, nos pregunta que cuál es la propuesta que tienes para fomentar la cultura ciudadana. Bueno, la cultura ciudadana es algo que también se ha vuelto muy difuso. Y muchas veces pues partimos de que la cultura ciudadana simplemente es poder pasar el semáforo cuando está en verde, es como los principios cívicos básicos, y la cultura ciudadana va mucho más allá. La cultura ciudadana parte de unos principios de educación, pero también unos principios de identidad. Y para promover una cultura ciudadana en una ciudad tan diversa como Bogotá debemos crear un sentido de identidad diversa, un sentido de diversidad que nos permita entre todos convivir y comenzar a generar insumos que nos fortalezcan como ciudadanía. Más allá de unas reglas institucionales, es poder construir una colectividad y una integración, y eso tenemos que hacerlo desde la educación, desde la promoción de valores ciudadanos y valores humanos, que es lo que nos como sociedad en últimas carecemos. Crear un valor humano de corresponsabilidad con el otro. Solidaridad. Y de solidaridad, exacto. Y también generar una apropiación de la ciudad, de generar, porque si bien Bogotá tiene personas de muchas regiones, también generar ese sentimiento de pertenencia y de amor por Bogotá. Claro, es que de hecho es así que también como combatimos la xenofobia, que es un problema que también estamos teniendo hoy en día, pero también acabamos con ese problema de ese recelo regional que tenemos y esa competencia. Yo creo que Bogotá es la ciudad de las oportunidades. Bogotá es una ciudad que siempre ha sido joven en muchos aspectos, y joven no solamente por la edad. La juventud de Bogotá se refleja en sus ideales, la juventud de Bogotá se refleja en su infraestructura y en sus dinámicas, y por eso es que queremos construir una Bogotá siempre joven, siempre diversa, siempre abierta. Exacto. Y tolerante sobre todo. Así bueno, es. se va a hacer acá el tiempo, pero yo sí le quiero preguntar esto, una pregunta un poco más personal. ¿Cuál ha sido la principal motivación para querer trabajar por Bogotá, y cuál es el lugar favorito que ama de la capital? Bueno, la motivación principal es poder, en primer lugar, generar oportunidades para los jóvenes. Ya en mi vida personal, por ejemplo, antes de entrar a la universidad, pues como joven, como lo mencionaba, de colegio público, con bajos recursos, sentí de frente cómo es esa brecha que tenemos los jóvenes a la hora de llegar a diferentes espacios y cómo son las oportunidades en la ciudad. Y desde esa experiencia personal fue que mi causa siempre ha sido generarle oportunidad a los jóvenes, de no ser el único que pudo llegar a este espacio, sino que sean más los jóvenes que puedan lograrlo. Esa es mi principal motivación, y porque de verdad quiero un país en paz, quiero un país que tenga oportunidades, un país que no tenga que sumirse a otros estados, sino que sea un país que pueda dar la talla internacional y pueda dar ese ejemplo de construcción de paz y de construcción de sociedad. Y bueno, mi lugar favorito es que es complejo. Yo amo mi ciudad, pero yo creo que el espacio donde más me siento bien, y de hecho lo comprobé ayer en mis jornadas de volanteo, fue el barrio Venecia. Es el barrio que me vio crecer. Venecia es localidad de Tunjuelito. Tunjuelito. Es el barrio Venecia, allí fue donde crecí prácticamente, donde hice mi liderazgo, donde tengo muchos amigos, donde tengo muchos familiares, y es un barrio que tiene una dinámica muy interesante. Es una dinámica que cuenta con diferentes espacios de esparcimiento, diferentes espacios de socialización, entonces es un espacio muy bonito. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, recuérdele a la gente primero cómo votar por usted. Claro. Y en segundo lugar, sus redes sociales, por favor. Listo, bueno. Este 27 de octubre realmente queremos un cambio. Si queremos un cambio, tenemos que votar por gente nueva y gente que pues, muchas veces se nos dice es que por ser joven no tiene experiencia. Es cierto, no tengo experiencia en corrupción, no tengo experiencia en mañas políticas tradicionales, pero sí tengo la experiencia de la formación y de la práctica política y práctica ciudadana que necesitamos en el Consejo de Bogotá. Hoy en día los políticos se olvidaron de ser
ciudadanos. Hoy en día los políticos primero son políticos y bueno, muy sortudos al que llegan a ser ciudadanos, pero lo que queremos desde Bogotá para la gente es primero ser ciudadanos y luego políticos, para trabajar desde las necesidades que de frente vemos al día a día. Entonces por eso este 27 de octubre la opción joven es el 6 de Bogotá para la gente junto a Carlos Galán y la alcaldía de Bogotá con Carlos Fernando Galán. Recuerden, el tarjetón van a saber leer una gran lista de números y una gran lista de partidos. Entonces simplemente tiene que buscar una cajita que dice Bogotá, que está en el numeral J, y buscar el número 6 y marcarlo con X para que su voto sea válido. Y bueno, el por qué ya lo saben, una opción joven y una persona que va a construir una Bogotá siempre joven y una Bogotá para la gente. Así será. Muchas gracias, Levadia.